Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. No, pues nada, en esta ocasión vengo a enseñarles rápidamente qué es lo que deben de hacer para volver a habilitar la función de su ventana del lado del conductor para que vuelva a subir automáticamente. Porque como podrán ver ahorita, tengo que sostener el botón para bajarlo o para subirlo. Ya perdí la función automática de subir la ventana automáticamente o de bajarla. Tengo que dejarlo oprimido hasta que se cierre o se abra. Y pues ustedes saben, normalmente eso pasa cuando quitan la batería, porque qué sé yo, van a hacer mecánica, o reemplaza la batería porque ya está en mal estado, o qué sé yo, a la batería se llega a descargar en su totalidad y pues no tiene nada de carga la batería. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando le ponen la nueva batería o vuelven a reconectar la batería? Pues pasan muchas cosas, pero en las que ustedes más me han preguntado y han tenido más así como preguntas de cómo volver a restablecerlo o adquirir otra vez la función. Pues una de las primeras, ustedes saben, es el radio, porque te pide el sistema de navegación. Bueno, los que tienen sistema de navegación te va a pedir un código al igual que el radio. Los que tienen más radio, obviamente si no tienen sistema de navegación, lo va a tener en la parte de arriba, pues te va a pedir solamente un password. Pero como quiera, ya hice un video al respecto de cómo conseguir el código en caso de que no lo tienen. O si lo tienen, cuál es el proceso que deben de hacer para poner el código nuevamente en su Honda Pilot. ¿Ok? Y pues en esta ocasión, pues también me están diciendo que quieren saber qué es lo que tienen que hacer para volver a restablecer su función de sus ventanas del conductor para que vuelva a subir y a bajar automáticamente. Entonces, lo único que tienen que hacer es muy fácil. Van a meter la llave. Prendemos el carro. Una vez que prendemos el carro, primero vamos a tener nuestra ventana hasta arriba. ¿Okay? Una vez que está ahí hasta arriba, la vamos a bajar. ¿Okay? Hasta abajo, hasta que tope. Y luego la vamos a volver a subir. Ok, aquí hay un detalle. Cuando la vamos a subir, la vamos a sostener arriba. No vamos a dejar el botón, no lo vamos a dejar de jalar hasta después de 3 segundos. Ok, entonces subimos. Recuerden, no lo suelten. 1, 2 y 3. Y soltamos el botón y automáticamente se va a restablecer la función nuevamente. Ok, entonces a ver, pasamos a probarlo. Bajamos uno más, bajamos la ventana y la oprimimos una segunda vez y baja automáticamente. Ahora igual, para arriba, para subirla, la subimos, le damos un segundo jalón y la ventana está subiendo automáticamente. Y pues ustedes saben que esta función es muy conveniente porque a veces también quiere hacer otra cosa en lo que la ventana se acaba de subir y o igual, la quieres bajar rápidamente pero quieres estar agarrando tu cartera para pagar por el drive-thru. O qué sé yo, estás ocupado y pues no puedes estar con tu mano todo el tiempo. Y pues nada amigos, como les digo, ahí mándenme sus preguntas y pues si yo lo sé, yo se los voy a compartir. Y pues nada amigos, yo me despido, adiós.